6 meses. Ese es el tiempo que ha pasado desde la última vez que publiqué algo, y sé que muchos de ustedes han estado esperando con paciencia. Medio año ha transcurrido, y antes de continuar, quiero tomar un momento para disculparme por la larga ausencia. La verdad es que estos 6 meses han sido mucho más complicados de lo que podría haber previsto. Como mencioné anteriormente, mi madre fue hospitalizada, lo cual me afectó profundamente mientras todavía me encontraba inmerso en todo el proceso de inscripciones para la universidad. Comencé mis estudios en la carrera de arquitectura, que, como algunos de ustedes sabrán, no es nada fácil. A eso se sumaron las dificultades económicas que vinieron con independizarme y mudarme a una nueva ciudad, tratando de adaptarme a un entorno completamente diferente. Además, mi relación personal también atravesó momentos complicados, lo que solo añadió más peso a la carga que ya llevaba. Y como si todo eso no fuera suficiente, fui sometido a una cirugía que me llevó a ser hospitalizado por varios días, sumando más tensión física y emocional a todo lo que ya estaba pasando. Todo esto me dejó exhausto, sin energía ni motivación para escribir o continuar el fic. Me encontré atrapado en un bloqueo mental enorme, sintiéndome vacío e incapaz de avanzar. Han sido meses realmente agotadores y difíciles. Por eso, quiero agradecerles profundamente por la paciencia que han tenido, por su comprensión y apoyo constante a lo largo de este tiempo. Sé que este retorno no es como esperaban ni como ustedes merecían, y aunque me duele decirlo, probablemente no podré volver con la misma regularidad de antes. Quisiera comprometerme a una frecuencia estable, pero no quiero prometer algo que no estoy seguro de poder cumplir. Eso sí, no volverá a pasar tanto tiempo antes de que publique el próximo capítulo, aunque no será con el tiempo al que estaban acostumbrados. Por ello, les invito a suscribirse si aún no lo han hecho, para que no se pierdan futuras actualizaciones. De nuevo, gracias por su apoyo incondicional. Significa muchísimo para mí, más de lo que las palabras pueden expresar. Ahora, sin más preámbulos, los dejo con el capítulo que han estado esperando. Nota: este vídeo no busca herir u ofender a nadie, solo busca entretener. Harry Potter y Dragon Ball no me pertenecen, créditos a J.K. Rowling y al difunto Akira Toriyama, al igual que la música e imágenes, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 16, Magia contra Ki. Vidou rugió de furia, apuntando su palma hacia la silueta distante de Trunks cargando al maltrecho Son, quienes intentaban huir desesperadamente. Concentró su energía en una esfera de ki, lista para lanzarla y derribar a los dos Saiyajines, pero su intención iba mucho más allá. Su mente estaba plagada de horribles imágenes, deseos de infligir el mayor sufrimiento posible a sus enemigos. Lo que antes había considerado simples enanos, ahora eran el objeto de su más oscuro deseo de venganza. Visualizaba cada detalle de la tortura que quería infligirles. Desgarrar su piel poco a poco, arrancarles las uñas de forma lenta y dolorosa, incluso suplantarlas por sus propios dientes y viceversa. Estaba decidido a hacerles pagar por haberse atrevido a desafiarlos, y su sed de venganza solo crecía con cada segundo que pasaba. Vidou gruñó de frustración, pero se detuvo al escuchar la orden. Una voz autoritaria lo hizo reflexionar por un momento, conteniendo su impulso de atacar de inmediato. ¿Por qué esperar? Podemos acabar con ellos ahora mismo. Protestó Vidou, con el puño aún en alto, listo para lanzar su ataque. No seas impaciente. Los chicos han pagado su osadía, pero podemos hacerles sufrir mucho más. La voz era calmada pero llena de malicia, pertenecía al pequeño Bullin, quien se acercó con una sonrisa astuta. Imagina el dolor que sentirían al ver cómo su mundo se desmorona poco a poco, con cada ataque que les lancemos. Bullin se regocijaba al hacer la propuesta, saboreando el poder que se avecinaba. Actuaremos desde las sombras, sin que nos vean venir. Comenzaremos por pueblos insignificantes, luego avanzaremos hacia ciudades, naciones y continentes enteros. Vidou bajó lentamente la palma, disipando la esfera de ki con una expresión de éxtasis en su rostro, como si la propuesta le llenara de pura excitación. Goku asintió con entusiasmo ante la idea, compartiendo el deleite de su compañero. Para él, la destrucción gradual de mundos era un objetivo digno, y la perspectiva de reducir el planeta de los jóvenes Saiyajin a cenizas le resultaba sumamente satisfactoria, y no dudó en acercarse y dar su opinión. Exacto, tiene la razón. Atacaremos poco a poco, hasta reducir a esos mocosos a cenizas en su insignificante planeta. Bullin sonrió, viendo cómo sus compañeros recibieron bien su propuesta, sin mostrar ninguna protesta.
Está decidido, busquemos el pueblo más cercano y pequeño para iniciar nuestro ataque. Los guerreros de plata se elevaron en el aire, dirigiéndose en la dirección opuesta a la que se dirigían Goten y Trunks, quienes apenas estaban llegando a Hogwarts. Y esa es la historia de la Cámara de los Secretos, terminó Dumbledore, mirando atentamente al joven de cabellos lilas que tenía enfrente, envuelto en sangre, suciedad y, siendo el sospechoso número 1 del incidente que acababa de pasar, sospechoso número 2 estaría entre Harry y Goten, pero nadie creería que sería el idiota de Goten. Dumbledore había insistido en llevar a Trunks a su oficina, después de todo, no podía contar su secreto a nadie más. Filch, el velador, y dueño de la gata, en ese momento, odiaba con toda su ser a Brief. Así que te repito, fuiste tú quien. Profesor Dumbledore, le juro que yo no hice nada. Brief se encontraba nervioso, sentado frente al imponente escritorio. Las palabras salían de su boca en un torrente de explicaciones, mientras sus manos se movían nerviosamente en su regazo. Casi apenas había puesto atención a la historia de la supuesta cámara. El director suspiró, mostrando una expresión de cansancio evidente en su rostro. Entrelazó sus manos y las apoyó en su barbilla, fijando una mirada seria pero comprensiva en el joven Saiyajin. Comprendo. Pero debes entender que es desconcertante encontrarte justo en el lugar donde apareció la inscripción, además, cubierto de sangre. ¿Podrías explicarme lo que sucedió? Mantuvo un tono calmado pero firme. A Brief le llevó un momento reunir el coraje necesario para hablar, pero sabía que ya no podía retroceder. Respiró profundamente y comenzó a relatar la batalla que había tenido con los guerreros de plata, junto a la llegada posterior de Goten, aunque más que una batalla, fue un castigo despiadado. Por primera vez, Trunks pudo percibir una expresión de temor en el rostro de Dumbledore, casi llegando al horror. Cada detalle escalofriante que el Saiyajin narraba sobre lo que les habían hecho, y especialmente el hecho de que Goten hubiera sido atravesado por las espadas, aumentaba la sensación de urgencia y peligro inminente. La gravedad de la situación se reflejaba en la mirada preocupada del director de Hogwarts. ¿La Tierra está en amenaza? Ya sabía la respuesta, aunque verla venir de Trunks, haría que su preocupación y desconcierto aumentaran. Brief asintió en respuesta, sintiéndose abrumado por el peso de la responsabilidad. Le dolía aceptar que no había sido capaz de derrotar a sus formidables rivales, especialmente considerando su habitual confianza arrogante. Su padre estaría profundamente decepcionado si supiera lo ocurrido. El director se recostó en su silla, dejando que la gravedad de la situación se asentara en su mente. La Cámara de los Secretos había sido abierta, un evento que traería consigo consecuencias nefastas. Pero esta vez, el sospechoso principal no era otro que Trunks Brief, un chico cuyo poder trascendía cualquier límite imaginable. La sola idea de que el Saiyajin pudiera ser responsable de semejante acto era difícil de asimilar para Dumbledore. Y como si eso no fuera suficiente, ahora había 4 guerreros del espacio cuyo poder superaba incluso el de Trunks y Goten juntos. La existencia misma del mundo estaba en peligro, amenazada por seres cuya mera presencia era suficiente para desatar el caos y la destrucción. Dumbledore sintió que la situación era abrumadora, como si estuviera a punto de desmayarse, pero se esforzó por mantener la compostura en medio del caos que se avecinaba. ¿Estás completamente seguro de que al menos no sabes nada? Ya le dije que no, viejo. Gritó el Saiyajin, saltando de su asiento. Aún ansioso, conmocionado y confundido por lo que había presenciado, y al mismo tiempo, asustado e imponente por el encuentro con los guerreros de plata que había enfrentado. Su voz temblaba ligeramente, reflejando la mezcla de emociones que lo invadían en ese momento. Muy bien, puedes irte, hablaremos mañana, ordenó Dumbledore con calma, señalando hacia la salida de la oficina con un gesto de su mano. Trunks lo miró fijamente, con una expresión seria y sin emitir palabra alguna. Luego, sin mostrar el mínimo respeto, se dio la vuelta y se encaminó hacia la puerta, ignorando al director por completo. ¡Pam! La puerta de la oficina se cerró de golpe, sacudiendo los cuadros de los otros directores que colgaban en las paredes. Fawkes, el ave fénix de Dumbledore, agitó sus alas en defensa ante el repentino estruendo. Es un chico muy arrogante, me caía mejor el otro, comentó uno de los cuadros de los directores, inclinándose ligeramente para poder ver hacia la puerta. Dumbledore suspiró, levantándose de su escritorio y mirando hacia el techo con expresión reflexiva. Sí, puede dar esa impresión, pero solo está asustado, respondió con calma. Todo esto lo abruma, y no es para menos. Debemos recordar que, en momentos de crisis, el miedo puede distorsionar nuestra percepción y nuestras acciones.
Puede que estuviera en lo correcto, pero estaba claro que el director necesitaba mucho más tiempo de conocer al hijo del príncipe. En los días siguientes, el incidente de esa noche se convirtió en el tema principal de conversación entre los estudiantes y el personal del colegio. El recuerdo del evento se mantuvo fresco en la memoria de todos, especialmente debido a la presencia constante del celador Filch, quien se encargaba de custodiar el lugar donde había sido encontrada su amada gata, como si estuviera esperando que el culpable regresara al escenario del crimen. A pesar de sus esfuerzos por limpiar las manchas de sangre y las palabras grabadas en la pared, estas seguían tan visibles y vívidas como el primer día. Cuando Filch no estaba de guardia en el pasillo donde se encontró a su gata, se lo podía encontrar deambulando por los corredores del castillo. Sus ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño y la preocupación, y su semblante era sombrío y amenazador. Fulminaba a los alumnos con la mirada, incluso a aquellos que no tenían nada que ver con el incidente. Castigaba a lo idiota, inventando reglas estúpidas sacadas de su imaginación, como, estás respirando demasiado fuerte, o, te encuentras sonriendo demasiado. Esta última supuesta regla afectó especialmente a Goten, quien ahora se tensaba visiblemente cada vez que Filch pasaba cerca de él. Trunks avanzaba por los pasillos del castillo con dificultad, arrastrando los pies y sintiendo la mirada de los demás clavada en su espalda. A su paso, varios alumnos se apartaban apresuradamente, con expresiones de temor y palidez en sus rostros. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, no importaba la casa a la que pertenecieran, todos reaccionaban de la misma manera al ver a Trunks acercarse. Algunos incluso se daban la vuelta y huían, como si estuvieran escapando por sus vidas. Para Trunks, este tipo de reacciones ya se habían vuelto habituales. Aunque al principio le dolía, ahora solo quería llegar a su habitación y recostarse, tratando de bloquear todos los pensamientos, incluso si fueran sobre los guerreros de plata. Le importaba una mierda si los alumnos lo miraban con desconfianza o los profesores lanzaban miradas fugaces a él, lo único que realmente le importaba en ese momento era que Daphne, la única persona que parecía comprenderlo, ni siquiera le había dirigido una mirada. Trunks entró en la sala común de Slytherin con paso pesado, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. Se dejó caer en uno de los elegantes sillones frente a la chimenea, donde las llamas danzaban con una calma hipnotizante. Por un momento, se permitió perderse en el vaivén de las llamas, tratando de calmar su mente y alejar los pensamientos intrusivos. ¿Estás bien? Una voz lo sacó de su ensimismamiento. Al girarse, se encontró con Astoria sentada a su lado, mirándolo con una expresión de preocupación en su rostro. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que Trunks apartara la mirada, sintiéndose incómodo bajo su escrutinio. Trunks soltó una risa irónica, como respuesta a la pregunta de Astoria. Desvió la mirada hacia el fuego, observando las llamas danzar en el hogar. Astoria, a su lado, rió suavemente, siguiendo su mirada hasta el fuego. Bueno, Trunks, comenzó ella con calma, sé que no estás pasando por un buen momento, pero déjame decirte que yo no creo que hayas sido responsable. Su voz sonaba sincera, con un tono reconfortante que intentaba transmitirle algo de esperanza. Sin embargo, luego su expresión se ensombreció, como si otro pensamiento hubiera invadido su mente, eclipsando momentáneamente su optimismo. Astoria se volvió hacia Trunks, clavando sus uñas en el sillón con cierta tensión. Pero, Trunks, odio ver a mi hermana triste. Trunks se sobresaltó ante la afirmación, su mirada se clavó en Astoria, sorprendido por sus palabras. ¿De qué estás hablando? Interrumpió bruscamente, su tono denotaba confusión y un toque de irritación. Bueno, ¿sabes? Astoria titubeó por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ella se preocupó mucho cuando te vio esa noche junto a la gata, y no fue porque pensara que eras culpable, creo que le preocupó más verte en ese estado. Luego, Astoria dio otro suspiro, antes de apoyar suavemente la mano en el hombro de Trunks. Puede que esté enojada porque piense que has mentido. Mentir, yo. Trunks se crispó ligeramente, su voz sonaba llena de incredulidad. No he mentido en nada. Yo no hice nada esa noche, solo estaba. Trunks se detuvo abruptamente, buscando desesperadamente las palabras adecuadas para explicar su situación. Solo vienes a molestar, ¿verdad? Respondió con amargura, desviando la pregunta. Astoria estaba a punto de contestar, pero Brief se levantó del sillón con brusquedad. Si crees en las idioteces de los demás, o en las suposiciones de tu querida hermana, entonces puedes irte y seguir diciendo estupideces, exclamó Trunks, su voz resonando con frustración y enojo reprimido.
Astoria frunció el ceño, extendiendo rápidamente la mano para detenerlo antes de que se marchara. Te creo, de verdad, pero Daphne, su voz vaciló un poco, consciente del conflicto entre su hermana y Trunks. La castaña sabía que la rubia estaba molesta con él, se lo había dicho. Trunks es un completo idiota, eran las palabras de ella, aunque Astoria veía en los ojos de Daphne cierto remordimiento, como si le doliera mucho decirle así al Saiyajin. Pero también sabía que tenía muchas preguntas sin resolver. Recordaba cómo, en momentos de distracción, Daphne lo miraba embobada, con la mirada perdida. Incluso una vez se quedó boquiabierta viendo al Saiyajin y una gota de saliva le escapó de la boca al ser interrumpida de su observación hacia su Saiyajin. Pero se me ocurre algo para que vuelvan a hablar. Será sorpresa para ambos, solo espera las vacaciones de Navidad, reveló Astoria. Trunks es un mentiroso idiota, murmuraba Daphne para sí misma mientras caminaba por los pasillos con sus amigas a su lado. Pansy iba a la cabeza, con una expresión de desdén en su rostro. Es una vergüenza de verdad, que crean que Trunks sea el que haya puesto la inscripción en el muro, mencionó Pansy con disgusto, dando zancadas al piso y apretando los puños con rabia. Es un estúpido sangre sucia. El disgusto de Pansy era evidente. Millicent Bulstrode, la chica más robusta que Slytherin había visto, asintió, mientras que Tracy Davis, conocida por ser una de las más bonitas en Slytherin, también expresó su acuerdo con una mirada severa. ¿Cómo es posible que alguien como él esté en nuestra casa? Continuó Pansy, su voz llena de veneno. Es una mancha en el nombre de Slytherin. Daphne, normalmente más reservada, se encontró asintiendo junto con las otras chicas, pero había una parte de ella que no podía dejar de sentir una punzada de duda. Trunks no era perfecto, claro, pero ¿realmente sería capaz de algo tan vil? Es patético, intervino Millicent con una risa sarcástica. Y pensar que algunos incluso lo defienden. Tracy añadió, sí, no entiendo cómo alguien puede estar de su lado. Es obvio que no pertenece aquí. Daphne se mordió el labio inferior, tratando de no dejar que sus pensamientos la traicionaran frente a sus amigas. Sí, supongo, murmuró, su voz apenas audible. Pansy, notando la vacilación en Daphne, la miró con suspicacia. ¿Estás bien? Pareces un poco distraída. Sí, estoy bien, respondió Daphne rápidamente. Solo estoy cansada de todo esto. Todos lo estamos, dijo Pansy con un suspiro. Cansados de que Brief arruine la reputación de nuestra casa. Las chicas continuaron caminando por el pasillo, sus voces llenas de resentimiento y frustración. Aunque Daphne seguía caminando con ellas, su mente estaba lejos, atrapada entre sus propios sentimientos encontrados y la presión de sus amigas. ¿Y si Trunks mintió sobre su linaje? Preguntó Daphne de repente, deteniéndose en seco. Pansy y las demás también se detuvieron, mirando a Daphne con sorpresa. ¿De qué estás hablando?, preguntó Pansy con un tono ligeramente amenazador. Bueno, Trunks nunca ha hablado de sus familiares, ni de cosas personales, ni siquiera conmigo. Ni con nadie. Solo sé que supuestamente viene de una aldea en una montaña que en realidad no recuerdo su nombre. Pero quizás mintió sobre eso. Quizás sea un sangre pura y mintió sobre su pureza por alguna razón, tal vez porque no comparte el desprecio hacia los sangre sucia o... Pansy la interrumpió bruscamente. ¿Qué estupideces dices? La indignación y la enorme ofensa inundó el ser de la Slytherin. Para empezar, el apellido Brief no está entre nosotros, los sagrados 28. ¿Por qué un sangre pura ocultaría su linaje y se haría pasar por algo menos? Daphne se encogió de hombros, sintiéndose un poco insegura. No lo sé, pero no tiene sentido que alguien como él llegue aquí y cause tanto alboroto. ¿Y si está escondiendo algo más? Daphne hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Además, muchas familias no están entre los 28. Y Trunks, quizás sea extranjero. Tiene un aire oriental, lo he visto varias veces con un gi de pelea. Aunque sus ojos no sean muy orientales, es algo que siempre me ha parecido curioso. Estás diciendo muchas estupideces. Interrumpió Pansy dando un fuerte pisotón en el suelo. Trunks es un sangre sucia porque tiene pinta de uno. Y no olvidemos al otro idiota con el peinado ridículo con el que siempre está pegado. Los dos son una vergüenza. Millicent frunció el ceño y trató de calmar la situación. Tal vez deberíamos pensar un poco más antes de juzgar. No conocemos toda la historia. Pansy resopló, cruzando los brazos con irritación. ¿Y por qué deberíamos? No necesitamos conocer la historia de cada sangre sucia para saber que no pertenecen aquí.
Tracy intervino con un tono más conciliador. Entiendo tu punto, pero hay algo en Trunks que no encaja del todo. No digo que Daphne tenga razón, pero deberíamos ser más cautelosas antes de sacar conclusiones, quizás si sea un sospechoso. Daphne se sintió un poco más respaldada y continuó. No estoy diciendo que tenga todas las respuestas. Solo digo que hay algo en Trunks que no hemos visto antes. Pansy buzó, pero no añadió nada más. Las chicas continuaron caminando, cada una sumida en sus pensamientos. A Pansy le importaba poco o nada si le pasaba algo a algún sangre sucia. Pero el hecho de que Trunks sea sospechoso, y el misterioso de su vida personal, sembraron duda en ella. Quizás si le importaba lo que hiciera el Saiyajin. Ese misterio alrededor de él, la atrajo. El Ministerio de Magia, la columna vertebral del mundo mágico británico, se hallaba sumido en una crisis sin precedentes, una tensión palpable en el aire mientras las noticias se extendían como pólvora por cada rincón del país. Cornelius Fudge, el ministro de Magia, sentía el peso del desastre sobre sus hombros con cada informe que llegaba a su escritorio. Un pueblo entero había sido borrado del mapa, sus habitantes masacrados con una brutalidad que desafiaba toda lógica y humanidad. El panorama era tan sombrío que Fudge apenas podía contener la sensación de impotencia que lo embargaba. El misterio que rodeaba a los responsables solo incrementaba su ansiedad, pues aquellos que habían perpetrado tal acto de barbarie no solo demostraban ser extraordinariamente peligrosos, sino también poseer una mente retorcida y cruel, capaz de ejecutar actos tan abominables que solo podían ser descritos como enfermos y nauseabundos. La idea de enfrentarse a enemigos tan despiadados provocaba escalofríos en el corazón de quienes, como Fudge, eran responsables de la seguridad del mundo mágico. Los rumores se propagaban como fuego entre los pasillos del Ministerio de Magia, un murmullo constante que resonaba entre los empleados de todos los departamentos. El temor al regreso del innombrable Lord Voldemort se cernía sobre cada conversación, susurrado en voz baja pero con un peso innegable. Otros especulaban sobre la posibilidad de que alguna criatura mágica desconocida hubiera desatado el caos, mientras que unos pocos, más pragmáticos, creían que una nueva fuerza oscura estaba emergiendo desde las sombras. A pesar de los esfuerzos por mantener la situación en estricto estado confidencial, el ministerio no podía evitar la sensación de que el escándalo era inminente. Los reporteros del diario El Profeta, siempre ansiosos por obtener la primicia, parecían estar listos en cualquier esquina, con sus plumas y cámaras a la mano, buscando la más mínima filtración para convertirla en titular. El Departamento de Seguridad Mágica era, sin duda, el más afectado. La tensión en sus oficinas era palpable, un nerviosismo que iba en aumento con cada nuevo reporte que llegaba. El cuerpo de aurores, entrenados para enfrentar lo peor que el mundo mágico podía ofrecer, se encontraban al borde de su resistencia emocional. Cada escena a la que llegaban era más grotesca que la anterior. Cuerpos destrozados, mutilados de formas indescriptibles, y un rastro de muerte que los dejaba sin palabras. Mientras tanto, el resto del ministerio estaba en estado de alerta total. El horror se extendía más allá de las fronteras británicas, con los ministros de magia de Alemania, Francia y otras naciones cercanas ya al tanto de la creciente amenaza en suelo inglés. La cooperación internacional se activó de inmediato, y aunque no lo decían en público, el pánico comenzaba a infiltrarse en cada rincón del continente europeo. Para Fudge, la situación era crítica. Los ataques a pequeños pueblos sin ninguna presencia mágica eran preocupantes, sobre todo porque los muggles eran víctimas indefensas, incapaces de comprender o defenderse ante los horrores que se desataban sobre ellos. Ante la gravedad de la situación, Fudge no tuvo más remedio que notificar al primer ministro muggle, intentando evitar un pánico generalizado, aunque la situación ya se había salido de control. Los aurores patrullaban los pueblos más vulnerables, incluso en aquellos donde la magia era prácticamente inexistente, camuflándose entre los muggles como simples fuerzas de seguridad. «Esto es una maldita pesadilla», Fred Weasley masculló entre dientes, arrastrando los pies pesadamente por la nieve recién caída, que apenas comenzaba a cubrir el suelo. «¿Qué pasa?» «Filch los atrapó otra vez haciendo alguna estupidez», preguntó Ron, observando la expresión de fastidio en su hermano. Fred, claramente molesto, agitó la cabeza mientras George, a su lado, bufaba con disgusto, mostrando la misma frustración. «No, nada de eso. Fuimos a Hogsmeade hoy, pero todo está lleno de aurores. Han cancelado un montón de actividades, y están vigilando a todo el mundo como si esperaran que algo horrible pasara en cualquier momento. No puedes moverte sin sentir que te están observando».
George asintió con una mirada sombría. Es como si estuvieran esperando que estalle algo, y no me gusta nada. Los gemelos Weasley se acomodaron en los bancos de madera del gran comedor, disfrutando del cálido ambiente del lugar tras la fría caminata. Fred y George, uno a cada lado de Ron, se dejaron caer con un suspiro de alivio, sintiendo el calor del lugar que contrastaba con la crispación que llevaban afuera. Goten, quien se encontraba sentado frente a ellos con su almuerzo a medio terminar, alzó la vista, intrigado por la conversación. ¿Qué son los aurores?, preguntó Goten, su curiosidad claramente despertada por el tema. Ron exhaló, y con un gesto serio, explicó. Bueno, los aurores son magos y brujas entrenados especialmente para capturar a magos oscuros y mantener la seguridad mágica. Son como la policía mágica, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿por qué estarían en Hogsmeade? La pregunta parecía traer consigo un aire de preocupación e intriga, y el ambiente se volvió más tenso. Harry frunció el ceño, intentando conectar los puntos. Quizás tiene algo que ver con lo que está pasando en Hogwarts. Podría ser una medida preventiva. Hermione, que había estado sumida en la lectura de un libro, levantó la vista y se unió a la conversación. No creo que sea eso, dijo con un tono decisivo. Sería una tontería tener a los aurores en Hogsmeade en lugar de en Hogwarts si realmente hubiera una amenaza en la escuela. Además, Dumbledore debe estar manejando esto con mucho sigilo. Sea lo que sea, los aurores deben estar ahí por kilómetros lejos de Escocia, en un pequeño y remoto pueblo situado al borde de los límites del Reino Unido. Los habitantes se movían nerviosos, intercambiando miradas desconcertadas. Sus rutinas diarias habían sido bruscamente interrumpidas por la llegada inesperada de un destacamento del Ministerio de Magia, encabezado por Cornelius Fudge y escoltado por un grupo de aurores con expresiones sombrías y varitas listas. Cornelius avanzó al frente del grupo con paso firme, aunque su rostro denotaba una preocupación que intentaba ocultar bajo una capa de autoridad. Las miradas curiosas de los aldeanos se clavaron en él mientras se preparaba para dirigirse a la multitud. Tomando aire, Fudge se aclaró la garganta antes de hablar con una voz calculadamente tranquila, buscando disipar el miedo antes de que éste se desatara. Por favor, presten atención, comenzó, su tono adoptando una calma casi paternal, aunque en el fondo era consciente de la gravedad de la situación. A raíz de ciertos incidentes ocurridos en los últimos días, el Ministerio de Magia se ha visto obligado a intervenir aquí, en su pueblo. Queremos asegurarles que su seguridad es nuestra máxima prioridad. Hizo una pausa breve, escudriñando los rostros preocupados frente a él. No se alarmen. Verán aurores patrullando las calles y vigilando los alrededores, todo para garantizar que ustedes y sus familias estén a salvo. Les pido que continúen con sus vidas con la mayor normalidad posible. El ministerio está tomando todas las precauciones necesarias. Están protegidos. Pueden confiar en eso. La promesa flotó en el aire, envolviendo a los pueblerinos como un velo reconfortante. Aunque inquietos, no entraron en pánico. Algunos intercambiaron miradas preocupadas, pero la intervención del ministerio les daba una falsa sensación de seguridad. Si el Ministerio de Magia estaba involucrado, ¿qué podría salir mal? Confiaban en su protección, susurrándose entre ellos que todo estaría bien. Muy por encima de ellos, ocultos entre las sombras del cielo nublado y gris, 4 figuras observaban desde las alturas. Okoa, con una sonrisa torcida y perversa, trazaba un dedo sobre el filo de su espada, como si saboreara la anticipación de la sangre que pronto derramaría. ¿Escucharon esa mierda?, dijo con una carcajada baja y despectiva. Pobres, creen que esos patéticos palos con luces los van a proteger. Zangia, con una expresión que mezclaba desprecio y burla, observaba a los magos y brujas en el suelo, como si fueran poco más que insectos. ¡Qué adorables!, murmuró con fingida dulzura. Esos chispazos de magia les dan seguridad. El gigantesco Bidou, al lado de ellos, soltó una risa grave que resonó como un trueno. Sus ojos brillaron con crueldad mientras levantaba una mano hacia el cielo, condensando una esfera de energía entre sus dedos. Es hora de darles un saludo apropiado, dijo con voz ronca, cargada de malicia. Vamos a darles algo de lo que hablar. Sin más preámbulos, Bidou lanzó la esfera de energía con un movimiento rápido y preciso. Esta descendió a gran velocidad, impactando con estruendo en el centro del pueblo. La explosión que siguió fue devastadora. El suelo tembló y la onda expansiva derribó a los aldeanos como si fueran hojas arrastradas por el viento. El caos se desató, los habitantes, presas del pánico, corrían desesperadamente hacia sus hogares.
Los gritos agudos y desgarradores de los niños se mezclaban con el estruendo de paredes y ventanas que se rompían, creando una aterradora cacofonía de miedo y destrucción. Padres arrastraban a sus hijos en busca de refugio, sus ojos desorbitados reflejando el terror que los consumía. Algunos tropezaban en su carrera, cayendo sobre el suelo cubierto de escombros, pero se levantaban de inmediato, impulsados por el instinto de supervivencia. Los aurores, entrenados para enfrentar el peligro, se reagruparon rápidamente tras el impacto. Sus varitas se elevaron en el aire, apuntando hacia el cielo oscuro desde donde había provenido el letal ataque. Cada uno adoptó una posición defensiva, los ojos entrecerrados, buscando cualquier rastro de movimiento en las alturas. Entre ellos, un auror veterano destacaba. Su figura robusta y curtida era la de un guerrero que había visto más batallas de las que podía contar. Su rostro estaba endurecido, lleno de cicatrices viejas, pero sus ojos, especialmente el ojo loco en su derecha, que giraba salvajemente en su órbita, escudriñando cada rincón del cielo cubierto de nubes grises, buscando la amenaza invisible que se cernía sobre ellos. Los aldeanos más valientes, hombres y mujeres que no podían permitirse huir, se unieron a los aurores. Algunos empuñaban torpemente varitas, decididos a proteger a sus familias a cualquier costo. Sus rostros eran un reflejo de la mezcla de miedo y determinación. El cuerpo de Cornelius Fudge temblaba de pies a cabeza, un sudor frío recorría su frente mientras el rugido de la reciente explosión aún resonaba en sus oídos. Desorientado, dio un paso hacia atrás, su mente tambaleándose entre el pánico y la incredulidad. Antes de poder procesar la devastación a su alrededor, un auror llegó corriendo hacia él, con la preocupación reflejada en su rostro. «Ministro», gritó el auror, su voz cargada de urgencia. Sin perder tiempo, tomó al ministro del brazo. «Ahora mismo lo llevaré de regreso al ministerio. Debemos sacarlo de aquí». El auror apretó el traslador en su mano, decidido a usarlo de inmediato para evacuar a Fudge. En un movimiento rápido, lo abrazó, protegiéndolo con su propio cuerpo. Pero antes de que pudieran siquiera activar el traslador, algo les hizo detenerse. Ambos hombres se quedaron petrificados, el aliento atrapado en sus gargantas. «¿Así que se creen protegidos, eh?». La voz resonó como un susurro macabro a sus espaldas. Goku, con una sonrisa que parecía irradiar pura malicia, desenfundó lentamente su espada, el brillo acerado de la hoja reflejando los restos de luz que quedaban en el cielo ennegrecido. El auror reaccionó por puro instinto. Empujó a Fudge hacia atrás con una fuerza desesperada, intentando interponerse entre el ministro y el despiadado invasor. Pero fue un movimiento fútil. La espada de Goku lo había cortado limpiamente desde el torso, y ahora ambas mitades del auror se desplomaban al suelo, separándose con un golpe húmedo y repugnante. La sangre brotó en todas direcciones, empapando el suelo a su alrededor en un charco carmesí. Los órganos internos del auror cayeron al suelo con un ruido blando y viscoso, sus entrañas deslizándose de su cuerpo partido como si fueran una grotesca cascada. Cornelius Fudge retrocedió con horror, su rostro palideciendo mientras la sangre del auror salpicaba su piel arrugada. Su corazón latía salvajemente, golpeando contra su pecho con una fuerza casi insoportable. Todo a su alrededor se desmoronaba. El caos, el griterío, la destrucción lo rodeaban como un vórtice de pesadilla. Fue incapaz de contener un grito agudo y aterrorizado que rasgó el aire, un sonido que reverberó por el pueblo con un eco ensordecedor. Su grito fue suficiente para alertar a los otros aurores, que se giraron de inmediato, viendo al ministro en peligro. Sin pensarlo dos veces, varios de ellos abandonaron sus posiciones defensivas, corriendo hacia Fudge para protegerlo. Pero en su prisa por salvar al ministro, dejaron atrás a los indefensos pueblerinos, quienes ahora se veían atrapados en el centro del desastre, sin protección alguna. Los ojos de Cornelius se abrieron desmesuradamente, paralizados por el horror que tenía ante él. Todo su ser temblaba mientras contemplaba a la criatura, su mente intentando, sin éxito, comprender qué demonios era lo que lo acechaba. No era humano, eso estaba claro. Algo en su aspecto, en la frialdad cruel de su mirada y en la sonrisa torcida que exhibía, lo delataba como una aberración. Fudge sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Lindo discurso», gruñó Goku, con voz burlona. Alzó su espada nuevamente, su brillo mortal reflejando la desesperación en los ojos del ministro. En ese instante, uno de los aurores que corrió, se lanzó hacia Fudge con un movimiento desesperado.
Sin tiempo que perder, rodeó al ministro con sus brazos y activó el traslador. En un abrir y cerrar de ojos, el Auror y Fudge desaparecieron en un remolino de magia. Sin embargo, Goku no había perdido del todo. Su espada ya había empezado a descender cuando el traslador se activó, y un crujido seco resonó en el aire. Algo había sido cortado. Un instante después, una cabeza rodó por el suelo, sus ojos vacíos mirando hacia el cielo nublado. Goku, con una mezcla de indiferencia y fascinación, contempló la escena. Vaya, pero qué interesante, musitó, inclinando la cabeza hacia un lado, su sonrisa sádica todavía presente. En el Ministerio de Magia, el Auror y Fudge aparecieron con un fuerte pop en medio del Departamento de Seguridad Mágica. El lugar cayó en un silencio sepulcral al instante al ver la llegada del ministro, quien estaba pálido como un cadáver y cubierto de sangre, y probablemente, con los pantalones sucios. Los magos de esa área se acercaron rápidamente, alarmados al ver el estado de Fudge. Ministro, ¿está bien?, exclamó uno de ellos, seguido de algunos otros. Pero en cuanto dirigieron su mirada hacia el Auror que había viajado con él, los gritos de horror comenzaron. El cuerpo del Auror estaba allí, de pie junto a Fudge, pero algo faltaba. Su cabeza. La sangre brotaba de su cuello como un torrente imparable, salpicando el suelo en un chorro continuo que se acumulaba en un charco rojo. El cuerpo decapitado se tambaleó por un momento antes de desplomarse pesadamente en el suelo, las entrañas deslizándose por la abertura, mientras el líquido carmesí empapaba el mármol del ministerio. Una de las brujas lanzó un grito ahogado, retrocediendo mientras se cubría la boca con las manos. El resto de los presentes se quedó paralizado, incapaz de moverse mientras el terror y el asco les recorrían la columna vertebral. Fudge, completamente desconcertado, apenas podía reaccionar. Sentía como si la realidad se estuviera desmoronando a su alrededor, y todo lo que había ocurrido no fuera más que una terrible pesadilla. Los aurores quedaron petrificados, inmóviles por un instante al ver la cabeza de su compañero rodar por el suelo, dejando un rastro de sangre fresca. Sus miradas se elevaron lentamente hacia la figura en lo alto. Goku, su piel de un verdoso enfermizo, contrastando con la neblina pálida del cielo, les devolvía una sonrisa sádica. La realidad parecía deformarse alrededor de ellos. El terror los tenía atrapados, incapaces de procesar completamente lo que acababan de presenciar. Vaya, qué carismático grupo, gritó Goku, su voz goteando con desprecio y burla. Con un movimiento ágil y letal, se lanzó hacia el Auror más cercano, su puño se estrelló contra el cráneo del mago, destrozándolo en una explosión de huesos y sangre. Los pedazos del rostro del Auror se esparcieron en todas direcciones mientras su cuerpo caía sin vida al suelo. Este brutal ataque rompió el bloqueo mental de los demás aurores, que retrocedieron con expresiones de horror en sus rostros. «Eres un maldito enfermo», gritó otro de los aurores, con la voz temblando entre la ira y el miedo. Rápidamente levantó su varita y conjuró un hechizo, expulso. El rayo de luz impactó contra Goku, pero el guerrero ni siquiera parpadeó. El hechizo rebotó como si hubiera golpeado una pared de hierro, sin lograr causarle ningún daño. Goku soltó una carcajada oscura, disfrutando de la desesperación que se reflejaba en los ojos de su enemigo. Mientras tanto, una serie de explosiones retumbaban detrás de ellos, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Los aurores giraron en dirección al caos, sus corazones latiendo con una mezcla de adrenalina y terror. Lo que vieron era mucho peor de lo que podían haber imaginado. El pueblo, ahora se había convertido en un infierno de destrucción y muerte. Las casas estaban siendo arrasadas por potentes esferas de energía, y los cuerpos de los inocentes aldeanos volaban por los aires como muñecos de trapo. Zangia, con su cabello anaranjado ondeando salvajemente, avanzaba entre las casas, matando sin piedad. Las mujeres y niñas con las que se encontraba apenas tenían tiempo para gritar antes de que sus cuerpos fueran atravesados por cuchillos de energía o desmembrados con una velocidad aterradora. Sus ojos mostraban la frialdad de alguien que disfruta de la masacre, como si cada muerte fuera una obra de arte sádica que no podía dejar de perfeccionar. El pequeño Bujin, con su complexión baja y robusta, se movía con velocidad y crueldad, disparando rayos de energía que cortaban a los hombres por la mitad, sus cuerpos cayendo en pedazos sobre el suelo ensangrentado. Mientras tanto, Bidou, el colosal guerrero, utilizaba su increíble fuerza para destrozar edificios y aplastar a los aldeanos con una facilidad escalofriante.
Uno de los magos locales intentó detenerlo, pero apenas levantó su varita antes de ser aplastado bajo el enorme puño de Bidou, su cuerpo reventando como una fruta madura. Los gritos de pánico y los sollozos de los niños resonaban por todo el lugar, mezclándose con el ruido de las explosiones y el crujir de la madera al romperse. Los aurores, entrenados para enfrentar lo peor de lo peor, observaban con horror cómo la situación se desmoronaba rápidamente. El suelo estaba empapado en sangre, y los cuerpos destrozados de sus compañeros caían como hojas en una tormenta infernal. En un descuido fatídico, varios aurores fueron atrapados en un ataque del espadachín. Goku se movió entre ellos con una velocidad completamente fuera de sus límites, su espada silbando en el aire mientras cortaba a los magos en piezas pequeñas, como si fueran simples muñecos de tela. Los fragmentos de sus cuerpos se mezclaban en el suelo, entrelazándose con la sangre que brotaba en espesas cascadas rojas, pintando el paisaje de muerte. Uno de los aurores lanzó un jadeo desesperado, retrocediendo al ver a sus camaradas siendo destrozados frente a él. Su corazón palpitaba con una intensidad aterradora, cada latido parecía una cuenta regresiva hacia su propio final. «Evacúen. Saquen a todos los que puedan. Rápido», gritó con desesperación, su voz quebrada por el terror y la impotencia. El llamado a la acción resonó por unos breves segundos, pero fue rápidamente interrumpido. Un estruendo desgarrador sacudió el aire cuando Goku apareció frente a él, moviéndose tan rápido que apenas pudo ver una sombra antes de sentir el impacto. El puño de Goku impactó directamente en su cabeza, aplastándolo como una fruta madura. El crujido de huesos y la explosión de sangre fueron tan brutales que los pocos aurores que quedaban se paralizaron al verlo. La cabeza del auror estalló en un violento chorro, fragmentos de su cráneo y cerebro volaron en todas direcciones, mientras su cuerpo colapsaba en el suelo como un muñeco desarticulado. Goku sonrió con malicia, limpiando los restos de sangre de su mano con una expresión de satisfacción. «Malditos habladores cobardes», escupió con desprecio, su tono sádico y cruel perforando el aire cargado de muerte. La fémina de los guerreros de plata seguía su propio juego macabro. Sus manos disparaban ráfagas de poder hacia los inocentes, sus carcajadas resonando en el aire como un eco demoníaco. Los pueblerinos caían como moscas, sus cuerpos destrozados, sus gritos cortados en seco mientras la sangre salpicaba el suelo bajo sus pies. Bidou continuaba con su monstruosa carnicería, su risa gutural resonando con cada golpe que aplastaba a otro desafortunado. La masacre había comenzado, y el pequeño pueblo se convertía rápidamente en un paisaje infernal. Los pueblerinos corrían en todas direcciones, con sus rostros marcados por el horror y el pánico, reflejando el miedo más visceral. Algunos tropezaban, otros eran alcanzados sin piedad por ataques brutales que desfiguraban sus expresiones en un último grito de angustia, una última súplica. La sangre empapaba el suelo y el aire se llenaba de un hedor metálico, mezclado con el eco de los gritos y el crepitar de las llamas que consumían los restos de sus hogares. Los aurores se mantenían en pie, lanzando hechizos con una desesperación que rayaba en la locura. Su entrenamiento, sus años dedicados a proteger el mundo mágico, parecían inútiles contra los guerreros de plata. Las maldiciones imperdonables cortaban el aire con chispas verdosas y destellos de fuego oscuro, pero sus oponentes simplemente esquivaban o bloqueaban los ataques con una facilidad escalofriante. Los aurores restantes no tenían otra opción. Sus rostros reflejaban la desesperación al ver que su magia, sus mejores hechizos eran un simple juego. Algunos intentaban trasladar a los pueblerinos que podían hacia la seguridad del ministerio, con el rostro endurecido pero el corazón encogido, conscientes de que la evacuación era insuficiente. «Estúpidos», gritó Bidou, elevando la voz para que sus palabras resonaran por todo el pueblo. La risa fría y burlona que le siguió caló hasta los huesos de quienes aún intentaban huir. «Vayan a donde». El robusto auror, con su ojo giratorio escudriñando la escena, alzó su varita con determinación y lanzó un bombarda máxima hacia lo que quedaba de una casa en ruinas. La explosión fue ensordecedora. Una ráfaga de escombros voló en dirección a Bidou, fragmentos de piedra y madera carbonizada cruzando el aire como proyectiles. Sin embargo, Bidou apenas se inmutó. Con un solo movimiento de su enorme palma, concentró una esfera de energía que desintegró los restos en un segundo. La luz de su energía iluminó su rostro mientras una sonrisa divertida cruzaba sus labios. «Vaya, eso no me lo esperaba», dijo, con una pizca de sarcasmo. «Me has sorprendido». El auror, con el rostro tenso pero decidido, no dejó que el miedo le detuviera. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mente seguía enfocada, sin titubear.
Volvió a levantar la varita, haciendo un rápido zigzag en el aire para conjurar una acción, atrayendo los fragmentos de piedra a su alrededor. Los escombros volaron hacia él, y por ende, golpearon la espada de Bidoowie haciéndolo doblarse y bajar la vista momentáneamente. El Auror, en un último intento desesperado, apuntó directamente a Bidoowie y lanzó un expulso. El hechizo impactó de lleno, lanzando ondas de energía en todas direcciones, pero apenas logró empujar a Bidoowie unos pasos hacia atrás. El gigante levantó la vista, sus ojos centelleaban con un brillo sádico. Lástima, no funcionó, murmuró, disfrutando de la futilidad del intento. Casi como si hubiera desaparecido en el aire, Bidoowie apareció frente al Auror en un parpadeo. Antes de que pudiera reaccionar, lanzó una patada brutal directamente a su abdomen. El impacto fue devastador. El cuerpo del Auror se elevó varios metros en el aire, el aliento arrancado de su pecho en un grito de dolor. ¡Ey, Goku!, gritó Bidoowie con una risa salvaje. El silbido de una espada cortó el aire, y Goku apareció de inmediato, mientras el polvo volaba tras él en un rastro de velocidad. Antes de que el Auror pudiera siquiera comprender lo que sucedía, Goku ya estaba detrás de él, y el sonido del acero desgarrando carne resonó en el aire. Un grito desgarrador escapó de los labios del Auror mientras una pierna se separaba de su cuerpo, cayendo al suelo con un sonido sordo y grotesco. El Auror, su rostro retorcido en una mueca de agonía, se desplomó sobre el suelo, sosteniendo el muñón sangrante de donde antes estaba su pierna. Su respiración era entrecortada, sus ojos llenos de un terror abismal, mientras la risa cruel de Bidoowie y Goku se acercaban a él. No hubo otra opción. Con un zip el mago desapareció de lo que solía ser un pueblo. La escena en el Ministerio de Magia era desoladora. Los ecos de la tragedia seguían colándose en las paredes, flotando en el aire pesado y agrio de las oficinas. La gran sala destinada a emergencias estaba repleta. Aurores y civiles que apenas habían logrado escapar se apretujaban en bancos improvisados y rincones, algunos con la mirada perdida, otros jadeando o temblando, sus rostros aún reflejando el horror de lo que acababan de vivir. Sanadores de San Mungo iban de un lado a otro tratando de mantener el orden, sus manos llenas de pociones, vendajes y palabras que intentaban ser de consuelo, pero en el ambiente apenas encontraban eco. Cornelius Fudge observaba todo desde una distancia prudente, su rostro blanco como la cera y sus labios apretados. Había querido que aquello fuera lo más discreto posible, pero el caos había ganado rápidamente la partida. Con un suspiro, se puso en pie, alzando la voz por encima del murmullo de lamentos y exclamaciones. ¿Están todos bien?, preguntó, intentando que su tono sonara fuerte y calmado, pero apenas logrando disfrazar la inquietud en su voz. El silencio fue inmediato, pero no porque alguien pensara en responderle. Era la pregunta más estúpida que se podría escuchar. Nadie estaba bien. La mirada de los presentes hablaba de padres, hermanos, hijos y amigos perdidos. Algunos volvían el rostro, otros entrecerraban los ojos con una mueca de dolor contenida. Las palabras de Fudge habían sido un intento vano de liderazgo. Para los que estaban allí, eran simplemente una muestra de su desconexión con el horror real de los eventos. A todos. Continuó Fudge, les pido que guarden la calma, el ministerio ya se está poniendo manos a la obra y todo estará en orden. En ese momento, un grito cargado de rabia y amargura se alzó desde el otro extremo de la sala. Alastor Moody, el Auror, más bien dicho, ex-Auror, y ahora sobreviviente de una masacre, se debatía en su lugar, sin su pierna y con un vendaje provisional cubriendo la herida aún fresca, de la que emanaba un rastro de sangre a pesar de los intentos de los sanadores. Deje de engañar a todos, Fudge. Bramó Moody, su voz resonando como un trueno en la sala. Deje de jugar a que controla algo. Deje de fingir que tiene el control. Fudge lo miró, una mezcla de nerviosismo y exasperación en su rostro. Por un segundo intentó apartar la mirada, pero la fuerza de las palabras de Moody lo obligó a enfrentarlo. Caminó hacia él, con los puños apretados y una leve rigidez en sus movimientos. Alastor, dijo, tratando de mantener el tono controlado. Tú ya no eres parte del cuerpo de Aurores desde hace años. Solo estás aquí por lo crítica que se ha vuelto la situación. Pero eso no te da derecho a venir a cuestionar la manera en la que el ministerio maneja estos asuntos. Moody soltó una carcajada amarga, y algunos de los presentes apartaron la mirada, incapaces de soportar el despliegue de tensión entre los dos. ¿Que no tengo derecho, Fudge?, dijo Moody, escupiendo las palabras con rabia. He estado en el frente más tiempo del que tú llevas siendo ministro.
He visto cosas horribles, enfrentado los magos más repulsivos que gracias a mí están tras las rejas de Azkaban, pero ahora no veo que estos sean criaturas o los magos oscuros, lo que veo son seres completamente desconocidos para nosotros, en todos los malditos sentidos. Fudge, con las mejillas ardiendo, intentó cortar la conversación. Alzó una mano, moviéndola como para calmar el ambiente y reafirmar su posición. Les pido a todos los que sobrevivieron esta tragedia, discreción, dijo, dirigiéndose no solo a Moody, sino a todos los presentes. Sus palabras sonaban frías, casi ceremoniales, como un anuncio protocolario. El Ministerio de Magia tiene este caso bajo control y en plena investigación. Si alguien aquí decide divulgar información no autorizada, estará poniendo en peligro la integridad de nuestras investigaciones, y será tratado como un crimen. Un crimen que puede llevar a Azkaban. ¿Azkaban? Su voz fue apenas un murmullo, pero cada palabra cortó el aire. ¿A qué te refieres, Fudge? ¿A silenciar a los que te cuestionen? No te atrevas a hablarme de control cuando hemos perdido una aldea entera, familias enteras bajo tu control. ¿Crees que Azkaban será suficiente amenaza para callar el horror en el rostro de estos pobres magos que han perdido todo? El rostro de Fudge estaba lívido. La furia mezclada con una pizca de miedo se reflejaba en sus ojos. Apretó la mandíbula y, sin apartar la mirada de Moody, alzó la voz para que todos pudieran escucharlo. Lo repito, cualquier información que salga de esta sala sin mi autorización será tratada como un acto de traición. Esta es una emergencia nacional y no permitiré que ni tú ni nadie aquí convierta esto en una histeria pública. Tus amenazas de poco sirven, Cornelius. La gente ha visto lo que hay allá afuera, y no puedes silenciar lo desconocido. El murmullo de los sanadores y de otros empleados del ministerio creció de nuevo. Fudge intentó guardar la compostura, respirando hondo para calmarse. Volvió a hablar, esta vez en un tono más bajo y severo. Moody, estás herido, frustrado quizás de perder tu otra pierna. Esto no es más que una rabieta, te recuerdo que para todos los presentes no eres más que un paranoico completamente loco, dijo en voz baja. Tómalo como quieras, pero debo mantener el orden. No puedo permitir que cunda el pánico. Tú bien sabes, susurró Moody, que esto puede ser peor que el mismo Lord Voldemort. Este fue el capítulo 16, mis chavos. Espero que lo hayan disfrutado, y de nuevo, mil disculpas por el tiempo. Seré sincero, me da mucha pena publicar este capítulo, además del tiempo, quizás por no cumplir con las expectativas que tenían. Lo acepto, no es lo mejor que he escrito, pero sí el que más esfuerzo y desgaste me tomó hacer hasta la fecha. Lamento decir esto, pero no creo volver a las regularidades que solían ser de un mes. Lo que prometo, es no volver a tardar 7 jodidos meses. Pero como he mencionado anteriormente, no planeo abandonar esta historia. No tengo nada más que decir, me despido, soy J. Toria, hasta luego.